Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos una semana más a Las Edades del Totalitarismo con Ricardo López Gottig desde Argentina. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hablar de un tema que empezó a aparecer en esta época como otra forma del totalitarismo y que se continúa hasta el día de hoy, porque estamos hablando del saqueo nazi de obras de arte y libros, un tema, el del expolio nazi que sigue 75 años después, dando titulares en la prensa, porque incluso aquí en Madrid hay algunos cuadros en museos famosos que son reclamados por familias de judíos que los tenían en su casa y que por haber sido robados, expoliados o vendidos en condiciones que no eran las de mercado, pues ahora son reclamados, ¿no? ¿Qué nos puedes contar, Ricardo? Claro, cuando comenzó la persecución a los judíos, primero recordemos que hubo quema de libros, ¿no? Inmediatamente cuando asume el nazismo al poder en Alemania, ya en 1933 se da el fenómeno de la quema de libros, lo cual generó un gran rechazo, no solo en parte de la población alemana, sino también afuera en la opinión pública. De modo que después hubo otros métodos para destruir la cultura judía y este va a ser uno, el del saqueo de obras de arte y de libros. Y aquí hay que deslindar en los dos temas, porque por un lado el tema de las obras de arte tenía un sentido económico y como bien mencionás, se generó todo un mercado de venta de obras de arte, muchas que se acumulaban para ellos, así como muebles valiosos o propiedades valiosas, pero hay otro fenómeno que quizás pasa inadvertido, que fue el saqueo de libros. Y no para ser vendidos, sino para ser acumulados y en un futuro dedicarse a la investigación de qué era la cuestión judía desde una perspectiva nazi. Entonces, son dos temas aparentemente van unidos, ¿no? Porque tiene que ver con el patrimonio cultural, pero específicamente lo que fueron los libros es un capítulo que en general no se le presta la debida atención, pero que ha sido muy importante porque en ese sentido una competencia muy activa entre dos personajes claves del nazismo. Por un lado, Alfred Rosenberg, que era el gobernador de los territorios ocupados en la Unión Soviética, y por el otro lado, Heinrich Himmler como el líder de las SS. Los dos empezaron con este saqueo de libros y que tenía que ver, por un lado, con la destrucción de la cultura judía y también con, de alguna forma, guardar lo que ellos consideraban más valioso desde el punto de vista histórico o documental, para que en un futuro los líderes nazis pudieran estudiar qué era el judaísmo. Parece un poco extraño esto, ¿no? Porque en los comienzos se dedicaron a quemar libros, en realidad fueron agrupaciones estudiantiles las que hicieron esto para ganarse el favor de Hitler, pero marca digamos, una evolución bastante diferente. ¿Cómo se daba este proceso de saqueo de libros? Bueno, en principio en las propias bibliotecas alemanas hubo un saqueo importante, sobre todo en Frankfurt hubo una acumulación importante de libros. Los libros que conseguían en Países Bajos, Bélgica y Francia, todos esos los fue acumulando Rosenberg. Él va a crear un instituto para el estudio de la cuestión judía y que va a llegar a acumular más de 300.000 libros en los primeros años. En este proceso de acumulación de libros, la idea de él era, por un lado, eliminar todo aquello que no consideraban valioso, lo descartaban como papel, y aproximadamente un 30% se guardaba para este estudio que se iba a hacer en el futuro para una universidad nazi que estaban proyectando. Lo que es curioso, pero tiene sentido, es que en este proceso de selección, lo que se van a encontrar estos miembros del partido nazi es que ellos el yiddish no lo manejaban bien y mucho menos el hebreo.
de modo que tuvieron que reclutar intelectuales o bibliotecarios judíos para que los ayudaran en este proceso de selección. Sobre todo esto se va a dar cuando los alemanes conquisten los países bálticos y en especial Lituania. En Vilna o Vilnius, ahora parte de Lituania, en ese momento parte de Polonia, se van a encontrar como una comunidad judía muy importante y con una gran tradición de estudio y de literatura. De modo que ahí van a necesitar, para la selección de estos libros, van a necesitar la ayuda de bibliotecarios o intelectuales judíos. De estos muy pocos van a sobrevivir a la Shoah, de hecho algunos van a lograr sobrevivir y van a llegar a la Argentina a vivir, pero esto lo que va a dar es que justamente estos intelectuales judíos que trabajaban en este tema, lo que van a hacer es salvar mucha literatura que de otro modo hubiera sido acumulada en estos depósitos o bien destruida. Por ejemplo, en Vilnius se llegó a formar una llamada Brigada del Papel, que eran estos intelectuales que trabajaban con estos libros, que llegaron a salvar mucha literatura. Y de hecho encontraron textos de Marc Chagall, de Tolstoy, del Gaón de Vilna, es decir, los lograron salvar diciendo que necesitaban llevarse papel para prender fuego en su casa, ¿no? Y en realidad los salvaron de ser quemados o destruidos. Y por el otro lado estaba la maniobra de Himmler, que también se dedicaba a robar estos libros. Los libros que había acumulado las SS fundamentalmente provenía de las invasiones a Checoslovaquia y Polonia. De modo que cada uno empezaba a competir por esto. Los libros que llegó a acumular Rosenberg fundamentalmente se acumularon a las afueras de Frankfurt, en un castillo llamado Hungen. En este castillo al propietario se lo recluyó en unas pocas habitaciones y el resto del castillo, una dimensión considerable, ahí llegaron a acumular millones de libros. Y desde los distintos territorios que iban invadiendo, este grupo dirigido por Rosenberg se dedicaba al robo de estos libros. Bueno, cuando termina la guerra, ¿qué pasa con toda esta literatura? Porque, por un lado, se va a formar una comisión de Naciones Unidas para la restitución de lo que era el patrimonio cultural y, como bien señalabas, obras de arte que aún siguen apareciendo, pero ¿qué pasaba con todos estos libros? Y se va a formar un comité de restitución de libros. Lo que pasa es que los propietarios, en su gran mayoría, habían muerto. De modo que lo que va a ocurrir es que un porcentaje de estos libros se van a remitir a Estados Unidos, otro porcentaje al Estado de Israel y un porcentaje menor a Gran Bretaña. Es decir, que en Europa continental prácticamente no van a quedar bibliotecas con todo este material bibliográfico. Y para llevar adelante esto, van a tener que recurrir a figuras intelectuales de primer nivel. Por ejemplo, Salo Barón. Es decir, él va a participar en esta comisión de reconstrucción de la cultura judía. Y después, poco tiempo después de la guerra, otra figura que va a participar activamente va a ser Hannah Arendt, porque también necesitaban a alguien que supiera cuál era el valor de estos libros. Más allá de su formación intelectual, tenía que haber alguien que realmente pudiera calibrar cuál era la calidad de estos libros. Y lo curioso es que, como señalaba antes, cuando los soviéticos reconquistan los países bálticos, uno hubiera supuesto que no hubieran tenido interés en la destrucción de estos libros. Lo cierto es que las autoridades soviéticas no devolvieron estos libros a sus lugares originales y en gran medida continuaron con la labor de destrucción de este material, el cual se va a salvar porque esta brigada del papel fue enterrando en distintos lugares y por suerte en los años 90, es decir, estamos hablando de hace poco más de 20 años,
en los años 90 fueron descubiertos en lugares donde se habían enterrado y se pudieron remitir ya sea a Nueva York o ya sea a Israel. Es asombroso, ¿eh? El tema este de los libros. Yo tengo entendido que aparte de los libros y del futuro estudio o investigación en las universidades, también querían crear como una especie de museo de lo que había sido el judaísmo, con objetos de culto, etcétera, ¿no? Exacto, también el saqueo comprendía todo lo que eran las sinagogas y también se robaban las Torah y sí, está muy bien lo que señalas porque eso es cultural y también religioso, ¿no? Estaban formando eso, pero imagínate cuando después de la guerra se concentró en un solo lugar la cantidad de libros, la ciudad de Offenbach, se concentraron ahí y había grandes depósitos en los que soldados del ejército de Estados Unidos iban remitiendo los libros, los iban clasificando y se les colocaba un sello que decía Jewish Cultural Reconstruction, ¿no? Es que muchos de estos libros van a llegar a Estados Unidos porque, claro, había que buscar, por un lado, donde había comunidades judías importantes que pudieran hacer uso de esto y cuidarlo, y por otro lado, ya en gran medida los propietarios habían desaparecido o no se sabía de quiénes habían sido los libros. Entonces se optó por esta decisión de sacarlos de Europa. Uh-huh. Bueno, realmente asombroso. Habíamos, como comentamos, oído hablar mucho más del saqueo de las obras de arte, que tiene un evidente móvil económico, pero es mucho más llamativo este saqueo cultural más abstracto, ¿no? Los libros para poder estudiar en el futuro lo que están destruyendo en el presente. Es una idea realmente muy retorcida de lo que puede ser la vida, ¿no? Pues te agradecemos, Ricardo, y como siempre la semana que viene seguiremos hablando de estos aspectos, de esta evolución del totalitarismo en Europa. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene.